voy a dar una noticia que parece sacada directamente del Nodo, para los más jóvenes. El Nodo era algo que cuando íbamos al cine, yo de chaval, te soltaban ahí un noticiero en el que salía Franco, todos sus ministros y toda la parafernalia del régimen, ¿no? Eso es lo que tenías que aguantar antes de ver la peli. Bueno, pues esta noticia parece sacada directamente del Nodo franquista. Hoy Vox trae al Pleno del Congreso uno de los principales motivos por los que estamos en política: el cumplimiento de una de nuestras más importantes promesas electorales, porque es una promesa electoral en defensa de la democracia, en defensa de nuestra Constitución, y consiste en el retorno de la ilegalización de todos aquellos partidos políticos que no cumplen con la condición previa de renunciar a romper la unidad de España. Como saben ustedes, la nación es previa a la Constitución y es la nación la que dota de sentido a la Constitución. Y nuestro artículo 1 y el artículo 2 del título preliminar de la Constitución establece muy claramente la indisoluble unidad de la nación española. Por lo tanto, todos aquellos que no acepten este precepto están sencillamente fuera de la ley, ya lo estuvieron en su momento, y hoy queremos reformar la ley de partidos para que no quepa ninguna duda que aquellos que pretenden romper la unidad de España no tienen una silla en la mesa de la política española. En 2019 fue la primera vez que Vox formalizó su propuesta de ilegalizar a partidos independentistas. Como dice Espinosa de los Monteros, esta propuesta es lo que vino Vox a hacer a la política. Es una idea que forma parte de la espina dorsal del ideario y de las políticas de Vox. ¿Pero qué otras propuestas forman parte de la espina dorsal del ideario de Vox? Pues vamos a verlo. ¿Cómo se hace esto? Afrontando un drástico recorte en el gasto político del Estado de las autonomías. Creemos que hay que derogar muchísima de la normativa que se promulga. Es más, por cada una que se promulgue habría que derogar 5 o 6 normativas. Para el coste del funcionamiento del Estado de las autonomías, según distintos estudios, es de entre 60.000 y 90.000 millones de euros al año. Y el coste de las duplicidades que hay que abordar de manera inmediata es de 24.000 millones de euros. Por lo tanto, nosotros queremos afrontar esa situación diciendo dónde vamos a bajar los impuestos, en los parches, en el análisis de los números coyunturales, pero nosotros queremos impugnar este marco, generar este marco estructural que nos está arruinando y que está basado en 2 políticas de gasto, una de la del Estado de las autonomías. Rajoy y el señor Felipe González comparecieron en un encuentro y con muchas risas abordaban cómo habían tenido que rescatar a las autonomías endeudando de nuevo a los españoles. Y ambos se reían mucho de las gracias de cómo tenían que incumplir los programas electorales una vez que llegaban al gobierno. Señora Abascal, lo pagó el Partido Popular, lo que dejó oculto en los cajones el Partido Socialista. Sí, a mí lo que me sorprende es que el señor Rajoy se divirtiera con el rescate de las autonomías y que lo contara de esa manera. Pero bueno, es que si no hubiera quebrado España. Que yo le aconsejo que vea ese vídeo. Yo creo que ofendió a muchos españoles porque la cosa era muy seria. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Yo creo que la causa está en el despilfarro de las autonomías, en el gasto político de las autonomías. Y eso lleva al expolio fiscal. El expolio fiscal lleva a la destrucción del empleo, lleva a la destrucción del consumo y nos coloca en una situación imposible. Una situación en la que al final tendremos que elegir o autonomías o pensiones, pero tendremos que elegir. Queda evidenciada la postura de Vox y de Abascal a través de esta intervención. Creo que es evidente que dentro de la espina dorsal del ideario de Vox pues está combatir las autonomías, destruir, cambiar el modelo de autonomías a un Estado central y, como segunda fase, pues incluso ilegalizar a los partidos independentistas. Se podría decir que estas 2 propuestas pues son caras diferentes de la misma moneda. ¿Por qué? Me explico. Vox siempre ha estado en contra de que haya otra patria, otro sentimiento de patria distinto al de la patria española. Por lo tanto, no les parece una buena solución el sistema de autonomías para satisfacer el sentimiento de nación que tiene, por ejemplo, el País Vasco, Cataluña o Galicia. Si no les satisface esa solución del sistema autonómico, porque creen que España es la única patria, pues tampoco les satisface para nada el ideario de los partidos que consideran que hay una patria diferente a la de España. Y pretenden dotar de soberanía propia a lo que ellos consideran sus propias naciones, en perjuicio de la soberanía del Estado español. Por eso digo que estas 2 propuestas pues, se pueden interpretar como 2 caras de la misma moneda, porque al fin y al cabo ambas medidas lo que persiguen es consagrar y considerar que España es la única patria y que solo le corresponde a la única patria española el control y el poder político de decisiones. No todo el mundo está de acuerdo con esta postura. Vamos a verlo. Vamos a ver, aquí hay lugares en los que hay ciudadanos
que no se sienten españoles, que creen que son de otra nación, Pero todos no. vascos únicamente o catalanes. Pero que no hablemos Y eso es de una que yo soy realidad catalana y que no no ocurre en soy española. Extremadura, que no ocurre en Andalucía, que no ocurre en otros lugares. Galicia, hoy por hoy, esa población es una minoría, pero uno ve los resultados electorales y una y otra vez se reproduce que hay un número muy importante de ciudadanos, la mayoría, que piensa de esa manera. Entonces, negar eso y querer decir que una cosa y la otra, que es lo mismo y de cuántas naciones, vamos, eso es no querer afrontar el problema. Tampoco es querer afrontar el problema ignorarlo. Decir, bueno, mira, les ilegalizamos, ¿no? Incluso, bueno, Vox no solo dice ilegalizar, ¿no? Habla también de eliminar las autonomías y un único parlamento, etcétera, etcétera. Bueno, pues ignoramos el problema y no pasa nada, desaparece el problema al parecer, ¿no? Si le echas un velo encima. Pues hombre, yo creo que eso no es hacer política y no es buscar soluciones, ¿no? Hay otros políticos que tienen otras posturas y que no están de acuerdo con que el único sujeto político sobre el que pueda recaer la denominación de patria, de nación, y que por lo tanto pueda aspirar a tener su propia soberanía, sea únicamente España. En un debate años atrás, Albert Rivera se encargó de sacar a la luz pues, las contradicciones del señor Abascal, teniendo en cuenta su origen político en relación con esta propuesta. Hay que suprimirlas. Gastos superfluos, chiringuitos políticos. Pero señor Abascal, usted estuvo 4 años cobrando de un chiringuito político de esos. Es más, lo reconoció. Usted cobró, yo le estaba esperando a usted cobró usted, porque sé que viene con 331.000 euros. todo el merchandising habitual lo digo porque en estos como, debates. No se ponga nervioso. Si No, no, no me solo pongo quiero que me nervioso. explique cómo Le es dejo eso. hablar y luego le contesto. Vale, Así no yo gastamos solo tiempo. quiero que me lo explique. ¿Cómo es eso de ir a un sitio donde no hay que trabajar y cobrar 80.000 euros al año? ¿Cómo es eso de criticar las autonomías y vivir 4 años de un chiringuito político que usted nos dice que va a suprimir? Oye, pues lo podía haber pensado antes de participar de ese chiringuito. Yo sí soy partidario de suprimir duplicidades. Incluso nos podemos poner de acuerdo. Y es verdad, el Estado autonómico en algunos casos ha sido un cachondeo de duplicidades, de gasto, de subvenciones. Pero hombre, yo solo le pido a usted un poco de coherencia porque si ha participado 4 años de esto, podríamos haberlo suprimido y nos hubiéramos ahorrado ese tiempo, no por usted, sino por el dinero de los españoles que para currar y trabajar cada día tienen que hacer un esfuerzo muy grande. Ya lo ha dicho usted, señor Rivera, y yo le contesto gustosamente. Estoy muy orgulloso de haber comparecido en sede parlamentaria y pedir el cierre de esa institución que yo mismo dirigía. Estoy muy orgulloso, después de trabajar 4 meses, decir que esta institución no servía. Precisamente por haber trabajado en instituciones así, conozco perfectamente... o sea que hay que cobrar 300.000 euros para enterarse. Soy humilde, yo no conozco las cosas a la primera de cambio como usted. ¿Me puede dejar terminar como yo sí, le he dejado a usted? Pero que haya que cobrar 300.000 euros para enterarse de que no funciona... ¿No quiere dejar terminar? Sí. Estoy muy orgulloso, conozco de dentro el estado de las autonomías. Y le digo más, yo abandoné esa responsabilidad y me fui de un partido en el gobierno y con mayoría absoluta para iniciar una nueva aventura política para representar de verdad a los españoles que piensan que el estado de las autonomías nos arruina y nos está dividiendo. Cabe recordar que Santiago Abascal tuvo una aventura política en el Parlamento Autonómico Vasco, donde representó al PP. De ahí el reproche de Albert Rivera. Por otro lado, pues el señor Abascal sale bastante bien de sus contradicciones y sabe argumentar el porqué de ellas. Llegados a este punto, pues cabe reflexionar 2 cuestiones. Vox es un partido que siempre ha sido acusado de estar ligado al franquismo y al fascismo. Entonces, cabría preguntarnos, ¿es la medida de centralizar el Estado y eliminar las autonomías una medida fascista? Pues, desde mi punto de vista y mi opinión, no. Coincide que Franco tenía un modelo centralizado del Estado, pero no se puede decir que sea una medida fascista, puesto que, si miramos a nuestro vecino Francia, pues Francia es un país, un Estado con un modelo centralizado, y no es un país fascista. De hecho, dentro de la nación francesa, pues también convive lo que se conoce como el País Vasco francés, y han podido desarrollarse y ahí han estado sin tener que desarrollarse la autonomía. Pero, por otro lado, cabe preguntarse también, ¿es la medida de querer ilegalizar a independentistas una medida fascista? Pues ahí es donde yo sí me declino a decir que es una medida que apunta hacia el fascismo, puesto que es una medida autoritaria de no reconocer al rival y querer que el rival no pueda someterse al mismo régimen democrático que tú, simplemente por sus ideas. Ganar mediante una medida jurídica lo que no puedes ganar en las urnas. Por el contrario, la eliminación de las autonomías se puede deber
a un factor pues técnico de funcionamiento para evitar las duplicidades. El problema que yo veo en Vox es que se puede sostener perfectamente esa postura, pues eso, desde una perspectiva técnica de funcionamiento para evitar duplicidades, para evitar ciertas historias que trataremos en otro vídeo. Pero ellos siempre lo cargan de la subjetividad de la patria española y del Estado español, esta España una, grande y libre. Ese es el problema. Si a lo mejor cogieran el camino de hablar más del funcionamiento, pues creo que les iría mejor. Pero la medida de querer ilegalizar a sus rivales, pues sí me parece una medida fascista. Vamos a ver qué opina Aitor Esteban de esta medida. Lo dijo el señor Ortega, también el señor Abascal, hasta el señor Garriga. Vamos a ilegalizarles. A falta de ideas sesudas o sofisticadas, pues hombre, no está mal como ruido de fondo ahora para precalentar esa moción de censura que ya tardan en concretar, por cierto. Eso sí la concretan algún día, al paso que van, en vista de cómo declinan la invitación quienes se les ofrece encabezarla. Ilegalizar a quienes tengan ideas independentistas. Ilegalizar ideas. El fondo de esta proposición es evidente. Si la realidad no me gusta, lo prohíbo y lo oculto. Oigan, esto es el sueño de todo estratega electoral. Son unos cracks. No falla, profundicen por ahí. Si no dejo presentarse a los demás, seguro que gano. Pero en realidad no son ustedes nada originales, señor Espinosa. No lo son. No es esto un día histórico. Lo que hoy están proponiendo y lo intentaron otros aquí, y oh casualidad, eran los mismos que estuvieron íntimamente ligados a los golpes militares. El año 1918 se personaron por primera vez diputados del Partido Nacionalista Vasco en este Congreso. Los nacionalistas vascos y también los catalanes fueron duramente atacados por tradicionalistas y monárquicos. Según ellos, nadie podía sentarse en el Parlamento si no declaraba que su patria es España. Pues no basta con declarar que es ciudadano español. Solo puede ocupar un escaño quien ama a España como patria y no tiene más patria que España. Poco después, el régimen dictatorial de Primo de Rivera acabó legalizándonos. Sufrimos el mismo acoso durante las legislaturas republicanas y con la dictadura franquista. De nuestros 125 años de historia hemos estado ilegalizados casi 50. Dice el señor Espinosa que el nacionalismo es incompatible con la democracia. Sí, claro, todo nacionalismo menos el suyo. De la pseudoargumentación jurídica que se hace en su proposición de ley, se deduce que ustedes no deben haberse enterado de que la democracia española, tal y como está configurada por la Constitución, no es una democracia militante. O bien han querido leer la sentencia 48 de 2003 sobre la ley de partidos políticos, o si se la han leído, es que piensan que los magistrados del tribunal eran unos zotes o una panda de rojos separatistas encabezados por su presidente. Y a la sazón ponente de dicha sentencia, Manuel Jiménez de Parga, un conocido extremista de izquierdas y exdiputado de la legislatura constituyente por UCD. Pues bien, en los fundamentos jurídicos de dicha sentencia se dice reiteradamente que, abro comillas, en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de democracia militante, esto es, un modelo en el que se imponga no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución. Y continúa, como también lo hace la actual ley de partidos políticos, cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos. No se trata de prohibir la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional. Y resulta que lo que ustedes nos están proponiendo es ilegalizar a quien aspira a la secesión, aun cuando sea por métodos democráticos. Ustedes amenazan con ilegalizar a un partido independentista simplemente por verbalizar su ideario. Ha citado incluso el plan Ibarretxe, escrupulosamente tramitado según la legislación. ¿Cómo pueden presentar una iniciativa semejante como esta, como un acto de defensa de la Constitución, como defensa del régimen democrático? Hace falta tener rostro. El peligro para la democracia son ustedes. Dan ganas de mandarles a donde lo habría hecho la Bordeta. ¡A la mierda, joder! ¡Coño! ¡Y es verdad, joder! ¡A la mierda! ¿Qué carajo van a defender ustedes el sistema constitucional? La semana pasada calificaron a este gobierno como el peor en 80 años. 80 años, que no es un número redondo precisamente, no está elegido al azar. Y cuando Abascal ha sido cuestionado por la prensa si el régimen de Franco era mejor, cobardemente ha dado la callada por respuesta. O sea, que según ustedes con Franco vivíamos mejor. ¿Qué carajo van a valorar el régimen en el que están? Acusan a los demás de lo que ustedes son culpables en primer grado. Ustedes son los que pretenden cargarse el modelo de Estado que dicen defender, no los demás, que querrán o no irse de España, pero no atentar contra las libertades. Métanse eso en la cabeza. En democracia lo nuclear son los derechos y libertades y el equilibrio de poderes. La forma de Estado o sus fronteras son algo accesorio. Bueno, y aquí la reflexión final, que es la que da título a este vídeo, que es por qué Vox está empeñado en ilegalizarse a sí mismo. Pues para esta reflexión quiero invitarles a que vean todos mis anteriores vídeos, en los que nos dedicamos un poco al análisis más específico del artículo 2, de las autonomías, del porqué de ellas, de cómo funcionan un poco y cómo están, pues, cómo está configurado el régimen de las autonomías dentro del modelo del Estado. Para mí la gran contradicción está en que Vox
culpa a los partidos independentistas de ir en contra del artículo 2 de la Constitución y dicen que por ellos no tienen aspiraciones democráticas y deben ser ilegales. Pues ese mismo argumento que utilizan en contra de los partidos independentistas podría ser perfectamente utilizado en su contra. ¿Por qué? Porque Vox, como hemos visto, está en contra de las autonomías. ¿Y dónde viene recogida la posibilidad de creación de las autonomías? Pues en el propio artículo 2. Es una gran contradicción que digan que los partidos independentistas están en contra del artículo 2 y deben ser ilegales cuando Vox también está en contra del artículo 2. Por lo tanto, sus propósitos tampoco son constitucionales ni son legítimos. Aparte, en los vídeos anteriores me centré bastante en explicar qué es la parte dogmática de la Constitución. En la parte dogmática de la Constitución vienen esos fundamentos incuestionables, difíciles de cambiar, que son esenciales y que cimentan el Estado español, la configuración del Estado español y la configuración democrática del Estado. Por lo tanto, estando recogido el artículo 2, la unidad de España, y que es indivisible, y recogida a su vez la creación de las autonomías, solo puede tener sentido dos cosas. Puede tener sentido que tanto Vox sea ilegal porque va en contra del artículo 2 y a su vez los partidos independentistas, o lo que tiene sentido es lo que ocurre ahora mismo, actualmente, que es que Vox y los partidos independentistas sean legales porque se puede aspirar a lo que sea, mientras sea mediante el procedimiento del Estado de Derecho. Lo que desde ningún punto de vista podría tener sentido es que Vox vaya en contra de los partidos independentistas esgrimiendo un argumento que bien se podría utilizar contra ellos mismos.